A comenzar a conocer a protagonistas, a precandidatos a intendentes de la ciudad de La Plata. En este caso, estamos en comunicación con Eric Tano Simbonetti, que es precandidato a intendente en la ciudad de La Plata por el Nuevo MAS. ¿Qué tal? Buen día, Tano. Marcos Cardoso te saluda. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias por comunicarte. Muy bien. Bueno, Tano, vamos a empezar a conocerte, a que te conozcan todos los oyentes. Contanos qué edad tenés, a qué te dedicás actualmente, si tenés familia. Sí, mira, soy Eric Simonetti, me dicen Tano, desde que tengo 15 años mis amigos me vieron ahí con la familia muy italiana, mis abuelos nacieron en Italia y nací acá en la ciudad de La Plata, tengo 40 años, me egresé en la Facultad de Humanidades, de profesor de filosofía, en el año 2009, ¿no? Así que ya hace 13 años que doy clase en escuelas secundarias de acá de la ciudad de La Plata, estoy en el Liceo Víctor Mercante, en el Belgrano, en el Vergara, doy clase de filosofía en sexto año, y ingresé a la política en el año 2001 cuando estábamos protagonizando enormes procesos de movilización social en el movimiento estudiantil acá en La Plata, en contra de los recortes a la educación pública, en el medio de la crisis brutal que fue el 2001. Desde ese momento ingresé a la política, primero durante muchos años en la Universidad de La Plata, y después comencé a dedicarme a la actividad sindical dentro del SUTEBA. Soy parte de la lista multicolor del SUTEBA La Plata, que venimos peleando hace años en defensa de la educación pública. Claro, lo que se llama SUTEBA disidente, sí. Así que y desde el año 2011 que soy parte del Nuevo MAS, del movimiento al socialismo, y acá en la ciudad de La Plata vengo postulándome como candidato en distintas oportunidades a concejal o intendente, para ir construyendo una nueva alternativa política de la izquierda acá en la ciudad de La Plata. Eric, ¿a qué escuela primaria fuiste y secundaria acá en La Plata? Fui a la primaria 10, ¿no? Ahí en 16 y 48, una escuela hermosa, la primaria 10, y después en el secundario fui al Colegio Nacional, también perteneciente ahí a la universidad, así que siempre he estado muy ligado a la universidad, desde el secundario, después en la universidad y ahora trabajando en el Liceo Víctor Mercante también de la universidad. ¿Te gusta el fútbol? No soy futbolero, no, de chico. ¿Sos hincha o partidario de algún club de La Plata? Sí, soy pincha. Sí, siempre fui de chico a la cancha con mi primo, que me llevaba, y estuvo muy lindo ver el ascenso de estudiantes en la década del 90, y en esos años iba a la cancha. Me acuerdo cuando íbamos los sábados. ¿En qué barrio vivís o por qué zona y en qué te movilizás para ir al trabajo? Ya, vivo acá en Barrio Hipódromo, a media cuadra de la estación de tren, y tengo auto, así que a las escuelas, algunas voy caminando, las tengo cerca, y las que tengo más alejadas, en Tolosa, voy en auto ya hace unos años, sí. Bueno, vamos a hablar de esto, de si fueras elegido intendente, ¿qué harías con el tema del tránsito? Porque es algo que preocupa a todo ciudadano, el tránsito y el transporte público. Sí, es una cuestión que nosotros desde la izquierda, desde una mirada social, vemos que hoy el tránsito y el transporte, ¿no?, es un problema porque está totalmente transformado en un negocio privado, en un negociado, mejor dicho. Pues fíjate que está en manos privadas lo que debería ser algo municipal. El transporte es público, o sea, es para que lo usemos todo el mundo para una necesidad práctica, que es trabajar, y ir a estudiar, ir al médico, ir a visitar a un amigo. Y está en manos de empresarios que se chupan todo el subsidio del Estado. Recordemos que hubo un paro del transporte porque los empresarios no querían pagar los salarios del subsidio que el Estado les daba, o sea, se querían robar toda la plata para ellos. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que esto tiene que transformarse en un servicio social, es decir, tiene que ser parte de la órbita municipal, y una gestión que no sea del intendente de turno, ¿no?, sino que es una gestión de tipo social dentro del Estado, administrada por trabajadores
y nosotros también planteamos por representantes de distintas instituciones de la Ciudad de La Plata. En primer lugar, de escuelas y de hospitales. ¿Por qué? Porque están dispersos por toda la ciudad y uno tiene que llegar ahí de una manera puntual, ¿no? Y requiere una organización. ¿Qué significa esto en la gestión social? Y que los propios vecinos de la Ciudad de La Plata van a poder definir dónde se reinvierte la plata, porque ya no va a haber ganancia económica. Todo lo que paguemos de boleto se va a reinvertir en mejorar el servicio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace falta hacer es que el transporte pueda conectar los barrios periféricos de la ciudad que no se conectan. Doy un ejemplo. Sí. Si vos querés ir suponete, de Villa Elisa o de Romero a Villa Elvira, te tenés que tomar 2 colectivos, o más, de Los Hornos a San Carlos te tenés que tomar 2 colectivos, en vez de que haya uno directo. Porque no le conviene hoy a la empresa de transporte tomarte un colectivo periférico, sino que le conviene que todo vaya a Plaza San Martín o Plaza Italia y así ganar más plata con 2 colectivos que te tengas que tomar. Entonces, si vos cambiás la lógica de ser un negociado y lo transformás en un servicio para la población, va a mejorar muchísimo el servicio. Vamos a poder viajar más rápido y eso va a repercutir, como sucede en muchas partes del mundo, en que la gente no utilice el auto para ir al centro, porque va a ser más práctico ir en colectivo, va a ser más rápido, te va a dejar más cerca, va a ser mucho más cómodo. Pero bueno, requiere una transformación profunda poniendo en el centro la necesidad que tiene el trabajador, el joven, el estudiante, ¿no? Bueno, con respecto a la terminal de micros que viene emparentado con esto, ¿cuál es tu idea? ¿Es dejarla en el mismo lugar, trasladarla? Sí, mira, eso requiere una investigación, ¿no? Sería bueno hacer algo que se viene discutiendo hace mucho, que es trasladarla un poco más en el costado, ¿no?, de la ciudad. Por ejemplo, en los predios que están en 122 y 32, 120 y 32, eso sería bueno porque descomprimiría esta zona que yo estoy acá nomás viviendo, ¿no? Sí. Que genera muchas complicaciones de tránsito, no es funcional realmente, ¿no? La otra opción que se está charlando es atrás de la estación de tren, eso podría servir también, pero si vos haces una estación de colectivo en 32 y 120, eso te permitiría hacer algo muy interesante, que es conectar también con Ensenada, con Berizo, ¿no? Es decir, sería regional en ese caso, no solamente para La Plata. Tendría una función mucho más interesante, así que eso sería bueno hacerlo. ¿Sí? El tema de la recolección de residuos, la limpieza, el medio ambiente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el trabajo que está realizando el municipio? ¿Qué cambiarías? No, eso se empeoró brutal. O sea, este nuevo esquema de recolección que están haciendo con los camiones que levantan los tachos de basura grandes, está produciendo que en cada lugar donde está el tacho de basura se produzcan montañas de basura, lo que está produciendo mayor mugre en los distintos barrios de la Ciudad de La Plata. Se llena de ratas, hay bolsas tiradas por todos lados, es decir, es un servicio que ha empeorado, producto, ¿sabés de qué? De que con esto, la empresa privada que lo regimenta el servicio, se ahorra mucha plata de empleados, entonces toda la lógica es cómo ahorro menos y doy un peor servicio. Entonces acá, o sea, lo mismo que te planteaba para el transporte, las cosas que son servicios esenciales para la población, que no pueden no estar, no tienen que ser negocios, tienen que ser todos municipales y la inversión se utilice para mejorar eso. Pero yo lo que te cuento, o sea, Sí. es algo que todo el mundo hoy comenta y que además en los barrios periféricos de la ciudad directamente no llega al servicio. La gente tiene que dejar la basura, subirla en el auto o hacer caminar 2-3 cuadras para llegar a alguna calle donde pueda pasar el servicio. Es muy malo. O sea, acá en la Ciudad de La Plata vemos que hay un proceso de deterioro muy grande de la ciudad, que es un deterioro que es parte del país, de las gestiones de los gobiernos, del peronismo, del radicalismo, del macrismo, que en las últimas décadas han privilegiado transformar todo en un negociado. Para los grandes empresarios, para los grupos económicos y para los trabajadores cada vez tenemos peores condiciones de vida. En tema
todo, el tema de la basura, transporte o el tema del salario, ¿no? Que ahí nosotros venimos a hacer una propuesta concreta con el tema del salario, que vos fijate que hoy en la Ciudad de La Plata los jóvenes trabajan entre 8 horas por día en gastronomía o en comercio y cobran entre 50.000 y 80.000 pesos. Es una miseria. Sí. Nosotros ahí hacemos una propuesta junto con nuestra candidata a nivel nacional, la presidenta Manuela Castañera, que es que hay que ir a afectar las grandes ganancias empresarias, que son millonarias, para poder dar un salario de 500.000 pesos, que es lo que resolvería el costo de la canasta familiar, el pago de alquileres, es decir, sería un salario que correspondería para resolver todos los problemas que tiene un trabajador. Eric, el tema de los delegados comunales, algunos proponen que sean elegidos por los propios vecinos, bueno, ahora lo elige el intendente. ¿Vos Claro. qué proponés? Sí, totalmente de acuerdo, sí. O sea, hoy elige el intendente porque es la manera que tienen no de representar al vecino, sino de controlar el barrio y de bajar recursos para el sector del barrio que quieren favorecer y el que no lo dejan tirado. Una verdadera gestión municipal gobernada por trabajadores y por los vecinos implicaría que todo el mundo pueda elegir a sus propios delegados, que sean sus representantes. Te doy un ejemplo. Hoy a la tarde va a haber un debate de precandidato a intendente en el Círculo de Periodistas, organizado por las asociaciones en defensa del arbolado público en la ciudad, ¿no? Sí. Y vienen denunciando que la municipalidad arrasa con el patrimonio forestal en la Ciudad de La Plata. Cortan de una manera indiscriminada, ¿no? Es una cosa que vemos, evidentemente. Sin ningún tipo de criterio ecológico, sustentable, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque los vecinos de la Ciudad de La Plata no tienen ningún poder de decisión de lo que se hace en la ciudad. O sea, no hay una participación real. Los delegados no tienen ningún poder hoy porque son representantes del municipio, no representantes del vecino. Entonces acá hay un problema de quién tiene el poder de decir qué se hace en la Ciudad de La Plata. O por ejemplo, con el tema de la vivienda. ¿Por qué se siguen haciendo edificios de lujo que nadie vive porque son carísimos? O country para los ricos, o barrios privados, y no hay un plan de vivienda para resolver el grave problema que hay 200.000 vecinos de la ciudad que viven en asentamientos en barrios pobres precarios. Sí. Es decir, básicamente porque los trabajadores no tenemos poder en la Ciudad de La Plata, y los que sí tienen poder son los grandes grupos inmobiliarios, las constructoras, que tienen como empleado el intendente que vive en un country, es decir, que vive junto con los ricos y que representa solamente a los sectores ricos de la población. Es uno de los grandes problemas de la ciudad. Te relaciono a esto que estás hablando con la toma de los hornos. ¿Qué habría que hacer? Me parece que eso, más que llamarle toma ya al día de hoy, eso es un barrio con tierras que son del Estado, que el Estado permitió que los vecinos se instalen en esas tierras, y los vecinos hoy están construyendo un barrio donde puedan vivir sus familias. Entonces me parece que es saludable que el Estado permita que los vecinos puedan vivir en un lugar y no que estén tirados en la calle sin ningún derecho. El problema es que no tienen las casas, no sé si lo has visto alguna vez, sí. No tienen casa. Tienen, o sea, hoy en día hay casillas todavía. Pero esto que no dice, tienen... esto que está denunciando el municipio, por ejemplo, que es una zona inundable, ¿eso no sería peligroso para esas familias? Y lo ideal no sería un lugar ya que no esté en riesgo como ese. Mirá, el tema de la zona inundable es que en realidad con ese discurso lo que están encubriendo es que los barrios privados que están alrededor, enfrente, justamente hay uno, hace lobby en la municipalidad para que desalojen, porque ahí lo que quieren hacer es otro barrio privado. Es decir, quieren desalojarlo para que eso se use para hacer otro negociado inmobiliario. Esa es la verdad de las cosas, porque vos, cuando vas ahí, te das cuenta que, justo que es el único lugar que se inunda, es esa parte, todo alrededor que está todo construido, no se inunda. Además, yo he estado, y se inunda como se inunda toda la Ciudad de La Plata. No es que esa zona en particular se inunda. Nosotros vivimos en una ciudad que es inundable. Bueno, hay partes en la periferia de zonas de humedales donde
es imposible construir, que es lógico que ahí no tiene que haber loteo para vivienda. Pero en esa zona, particularmente hoy en día, es una zona ya totalmente urbanizada en los alrededores de la Toma de los Hornos. Entonces acá lo que hay atrás verdaderamente es un lobby de las constructoras, de los grupos inmobiliarios, que quieren hacer negocio con esa tierra que es del Estado, Sí. que es del Estado, ¿no? Entonces lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una urbanización de ese barrio. Tiene que haber cloacas, electricidad, agua potable, que es un problema que hoy no tienen los vecinos, que tiene que haber casas para que puedan vivir dignamente, tiene que haber una escuela, tiene que haber una salita de primeros auxilios, es decir, todo lo que constituye los derechos que hay alrededor de que hay en un barrio, y que ni ese lugar en particular lo tiene, pero tampoco lo tienen 200.000 personas en la ciudad que viven en asentamientos y están expulsados de acceder al derecho a la vivienda en la ciudad de La Plata, que está siendo uno de los dramas principales que viven los vecinos de la ciudad, el problema del acceso a la vivienda. Y ahí nosotros estamos planteando dos cosas fundamentales. En primer lugar, que tenemos que fijar por ley que tenemos que volver al esquema clásico, donde un alquiler no supere el 20% del salario familiar. Hoy en día, el alquiler se está comiendo entre el 40 y el 50% del salario del trabajador. Es decir, es confiscatorio el precio de los alquileres. Sí. Te cambio de tema. Los adoquines, ¿estás de acuerdo con que se asfalte arriba, se quiten los adoquines o que sigan estando? No, yo estoy a favor de que estén por distintas razones. En primer lugar, de que el adoquín tiene una función que es la de la absorción del agua. Es decir, cuando en una ciudad que llueve mucho y que se inunda, por la particularidad que ya conocemos todos de que se inunda la ciudad, eso ayuda a la absorción del agua y que no se quede estancada, pero acá hay una cuestión demagógica del intendente y también evidentemente una asociación con los sectores de la construcción que le hacen lobby para que tape de cemento toda la ciudad de La Plata, y en lugar de hacer lo que hay que hacer y se hace en otras partes del mundo, que es que cada una cantidad de años el adoquín se levanta y se vuelve a colocar de forma regular para que los autos puedan transitar de una manera que no se rompa las ruedas, que no se rompan los amortiguadores, ¿no? Eso, si está bien colocado, se puede manejar perfectamente. El problema es que eso requiere una inversión, un trabajo que no es tirar cemento, que además tiran un cemento que se rompe en un año, es un desastre lo que hacen. La verdad que esta gestión de Garro hoy en día es una vergüenza en todas las cosas que se hacen, pero sí, totalmente a favor, y esto viene siendo un reclamo de todas las asociaciones ambientalistas de la ciudad de La Plata, que han presentado amparos, que han hecho movilizaciones. Es peligroso lo que está haciendo Garro en la ciudad de La Plata con el tema del cemento, porque están tapando también distintos espacios verdes que hay en las ramblas periféricas de la ciudad, o tapando plazas con este proceso de cementización de las plazas que hacen, en lugar de dejar el verde. O sea, nosotros hoy en la ciudad de La Plata teníamos que estar haciendo cosas como, por ejemplo, liberar partes de las veredas para que haya a la altura de los árboles toda una zona verde en toda la ciudad. Esa es una cosa que debería estar haciéndose hoy, que vienen planteando expertos en la cuestión de la inundación, y no se hace. Se hace lo contrario, se agrega más cemento. Entonces, digo, cuando volvamos a tener una inundación y nos preguntemos qué pasó, bueno, acá va a haber va a haber personas responsables de eso, que son las que hoy están provocando esta situación grave. Hablemos ahora de los manteros y de cómo fomentar lo que es el trabajo local o el comercio local. De qué forma ayudarías a la pyme platense. Sí, en primer lugar, el trabajador, el vecino que está o es trapito, o es mantero, o está vendiendo un perfume en la calle, lo que está haciendo es buscar una manera de poder sobrevivir en una sociedad que lo expulsa todo el tiempo del mercado de trabajo. Entonces, para que estos vecinos puedan tener una vida digna,
el Estado debe generar las condiciones para que sean reabsorbidos por el mercado laboral, con buenos salarios, con un trabajo estable, que eso es lo que no sucede hoy. Vos fíjate que el municipio no tiene ninguna política de desarrollo social, como podría ser, por ejemplo, el plan de viviendas, que apalancaría todo el proceso productivo, produciendo que se termine el desempleo en la ciudad de La Plata. Esta es la óptica que nosotros le damos a este tipo de problemas, no la óptica punitivista de los que quieren reprimir, sacar a los manteros de la calle, cuando en realidad lo que hay que hacer es darles trabajo, generarles una buena vida a estos sectores. ¿Este trabajo es ingresarlos como empleados del municipio o hacer alguna cooperativa? Es lo que te planteaba recién, de que si vos haces un plan de vivienda, que es uno de los motores de desarrollo social más importantes que pueda hacer una sociedad, porque para hacer vivienda necesitas vidrio, cemento, ladrillos, la electricidad. Todo eso generaría un montón de empleo en la ciudad de La Plata. Empleo privado y empleo público también. Porque el empleo público también, después, el Estado requiere de toda una infraestructura pública para poder hacer funcionar ese nuevo barrio. Sí. Es decir, todos los sectores desempleados, todas las manteras que nosotros vemos en Plaza San Martín, por ejemplo, están ahí porque no tienen trabajo. Porque son estrategias de supervivencia social lo que están haciendo. Entonces, si nosotros hacemos un plan de desarrollo, y eso hoy en día está la plata, porque se discute que no hay plata, pero la plata, acá hay millones de dólares en el municipio, y también lo que planteamos para aumentar las arcas del Estado municipal es que se aplique una tasa municipal a los distintos sectores de los grupos inmobiliarios de la ciudad y a las constructoras que han ganado millones de dólares en los últimos años, y que esa plata no se reinvierte en la cuestión social. Entonces vos con esto podrías realmente transformar a La Plata en una zona de desarrollo urbano real, no destructivo sobre la base de la especulación inmobiliaria, que empieza a solucionar el problema de la falta de trabajo, que es un problema grave en la ciudad de La Plata, que históricamente es uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, junto con Mar del Plata, que tiene las más altas tasas de desempleo. El tema de la cultura y el deporte en los barrios. Bueno, ahí hay una cosa muy interesante, que es que no se ha priorizado en la gestión de Garro, pero en las anteriores tampoco, el desarrollo de clubes de barrio, de centros culturales, gestionados por la Municipalidad de La Plata, o que la Municipalidad de La Plata, a los que ya existen, les dé verdaderamente subsidios para que puedan funcionar de una manera potente y que se transformen verdaderamente en espacios donde, además de la escuela, donde los chicos van de forma obligatoria, tengan espacios tanto a nivel de deportivo como cultural para poder estar el resto del día integrándose, reconstruyendo el vínculo social en los barrios que está tan deteriorado, y que ese deterioro del vínculo social, bueno, a mí me toca como docente verlo en las escuelas, es uno de los que incuba estos grados de violencia social que vemos mucho en los jóvenes hoy en día, ¿no? Que se ha transformado en un drama para las escuelas, para las familias, para la docencia terrible, y son elementos fundamentales para generar mayor, además, organización barrial. Para nosotros es clave esto, tiene que ver con reconstruir el futuro de la juventud. Por último, el tema de la inseguridad, que es algo que nos preocupa a todos. La policía tiene que estar a cargo del municipio, y también quiero tu opinión sobre la zona roja, si hay que trasladarla, qué hay que hacer. Sí, la cuestión de la seguridad en general es tratada como una cuestión de mayor represión, mayor presencia policial o mayor leyes represivas. Nosotros tenemos una óptica distinta, porque vemos que eso es lo que se ha hecho ya durante muchos años, que es aumentar la cantidad de policía en los barrios, todo, y cada vez hay más inseguridad. Porque lo que todo el mundo sabe, pero después nadie hace nada, es que la policía está muy entrelazada con los negocios de la droga, de la venta de armas, de las zonas liberadas para el delito a gran escala. Entonces, es parte del problema la policía. Nosotros,
cuando abordamos la cuestión de la seguridad, la abordamos de una óptica social que tiene que ver con generar mayores niveles de seguridad en la vida de las personas. O sea, que haya trabajo estable, que parece que es una locura en la sociedad capitalista que vivimos hoy, tener trabajo estable. ¿Qué significa eso? Que entrar a trabajar en un lugar, después de salir de la escuela, y estás pensando que te vas a quedar ahí, empezás a planificar tu vida, y eso te da una seguridad, con un buen salario. Seguridad es tener una casa para vivir, es tener eso que charlábamos recién, en el barrio, un club deportivo, un centro cultural donde vos pasar el tiempo cuando sos joven y que te integre a la comunidad, te genere esos lazos de pertenencia. Bueno, esas son las medidas que nosotros queremos para que para reducir y para combatir los niveles de marginación social que vemos muy altos, y para que la juventud tenga un futuro, porque hoy la sociedad, ¿qué le da a la juventud? Hoy no le está dando nada. Entonces, nosotros tenemos que tener políticas sociales que resuelvan los problemas de forma estructural, de forma profunda. No tomar estas medidas cosméticas punitivistas que en realidad agravan los problemas. La violencia no se va a combatir con más violencia, eso no tenemos duda. Por último, ¿cómo calificás al gobierno municipal, al bonaerense y al nacional en una escala de muy bueno, bueno, malo y muy malo? El municipal. No, el municipal es muy malo, la verdad que... El bonaerense. Y le podríamos decir malo igual que el gobierno nacional. Ha sido una gestión política la de los últimos años, que han gobernado más previendo a ver cómo hago para que no explote todo, que que pensando en cómo mejorar la condición de vida de la población. O sea, son gestiones de crisis, gestiones de ajuste económico. Vos fíjate, en el tema educativo, a nivel nacional se ajustó el 15% de las partidas presupuestarias en el último año. Y acá agarro, tenés una subejecución presupuestaria del tema educativo, enorme. Es decir, los gobiernos, tanto del peronismo como del macrismo, se han transformado en administradores del ajuste, no en gobernantes a favor del pueblo. Cuando nosotros hablamos de que queremos construir una alternativa política de los trabajadores de la izquierda, es porque queremos que empiece a ser prioridad los problemas que tenemos los laburantes, los jóvenes, las grandes mayorías sociales, empezando por terminar con este nivel de ajuste brutal que se está aplicando hoy en día, que hace que la economía crezca mucho, porque hay un crecimiento económico importante, aunque ahora menor, pero que la vida de los trabajadores cada vez empeora más, porque la ganancia económica la acumulan un pequeño grupo de empresarios. Entonces nosotros, junto con Manuela Castañera a nivel nacional, traemos una propuesta que plantea una alternativa a favor de los trabajadores, pero también una renovación en la izquierda, porque vemos que hace falta un cambio que plantea una discusión más profunda sobre de que hay que terminar con el capitalismo, de que hay que ir hacia mayores niveles de unidad de la izquierda, que hay que plantearse muy fuerte los problemas ecológicos y que hay que colocar en el centro la preocupación principal que tienen los trabajadores, que es la cuestión del salario, que con tantos candidatos que solamente hablan del ajuste, pareciera que el problema de los trabajadores como el salario ha quedado olvidado. Bueno, Eric, ¿vos tenés una interna en estas PASO? No, nosotros vamos con lista única, lista 13, sí, acá en la Ciudad de La Plata. Lista 13. Sí. Lista 13. La boleta, que va a ser la boleta como la primera es, boleta del cuarto oscuro, la primera del lado derecho. La primera boleta del cuarto oscuro, ¿de qué color? Es blanca y roja, la mayoría, sí. Bueno, candidata a nivel nacional. Manuela Castañeira, así que si querés te mando una boleta, una foto, sí, para que la puedas ver ahí, dale, que todo el mundo la conozca, porque va a haber 28 boletas en el cuarto oscuro. Sí, por eso. Es el récord en la Ciudad de La Plata, así que va a ser complejo encontrar las boletas, así que a todo el mundo también le comentamos que puede pasar a retirarla por las distintas mesas nuestras, por el local de nuestro partido en calle 4, 42 y 43. Y también te comento una última cuestión, que sí, este miércoles a las 11 de la mañana, frente al pasaje de Aldo Rocha, vamos a estar haciendo una presentación de 5 propuestas para poder enfrentar la grave cuestión de la crisis educativa en la Ciudad de La Plata. Bueno.
¿Esto en qué Así horario? que, bueno, esperamos a todo el mundo. A las 11 de la mañana este miércoles. Bueno. Me decías, candidata a presidente, Manuela Castañeda, a gobernador. Castañeda. Soledad Yapura, que es una compañera nuestra, también docente de La Matanza. Bueno, y precandidato a intendente, Eric Tano Simonetti. Muchas gracias por esta comunicación y bueno, todos los éxitos. Bueno, muchas gracias, Marco, muy amable por la conversación. Hasta luego. Hablamos con Eric Tano Simonetti, que es precandidato a intendente por el Nuevo MAS en la ciudad de La Plata.